servicio de quién. Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? De nuevo, su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite todos los sábados y se transmite los domingos a esta misma hora. Y también nuestra emisora hermana local TV Caricuao, que lo transmite tanto el sábado como el domingo y hasta el lunes. La gente está muy impactada, muchas personas se están acercando, agradeciendo de que a veces no lo oyen por la radio, pero sí lo logran ver por la televisión local TV Caricuao. Gloria a Dios. Ayer precisamente estábamos celebrando el Día del Periodista. Encomendé mucho a nuestro hermano Rafael Hernández, a Manuel, a nuestro hermano Jesús, a nuestro operador, a nuestro... siempre se me olvida el nombre de... exactamente. Entonces a todos los periodistas, bueno, y también los recordé a ustedes, muchachos, Rosa y Johnny, que son ya periodistas de la radio. Gracias. Felicitaciones. Bueno, hermano, un saludo para comenzar este programa importante. Hoy vamos a celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo, los dos heraldos de la iglesia, que hay una gran enseñanza que sacar de ellos en el Evangelio de hoy. Y con tu permiso te interrumpo, Pablo, porque también felicitaciones por tu aniversario. Ah, bueno, también yo de ñapa, pues... ¿Cuántos son? Cuéntanos. Son 39 años, pero eso lo dejamos para la segunda parte. 39 años. De vida de ordenado, de sacerdote. Okay. Sí, también vamos a hablar en la segunda parte sobre la figura de Juan, de Juan Vives Uriá, que también está de aniversario ayer, y del padre Francisco Rondón, que le hicimos un homenaje en la Asamblea Nacional el pasado jueves. ¿Cuántas cosas tenemos hoy que tratar sobre nuestra iglesia y el servicio que prestamos para la gloria de Dios? Amén, así es. Día de bendiciones también, porque hoy estamos celebrando a estos jóvenes que reciben su sacramento. También. Bendiciones. Sí, Señor. Confirmación. El Señor es generoso, llenando de ese gozo a estos jóvenes que han perseverado. No podemos más que celebrar este día tan hermoso, el día en que estamos no solamente esto, sino celebrando también nuestra parroquia, aniversario de nuestra parroquia. También aniversario de la parroquia. Sí, muchas bendiciones. 43 años del templo parroquial. Amén. Y 46 de fundada la parroquia. Sí, Señor, así es. ¿Cuántas fechas? Bueno, gracias, tanto aniversario esta semana, sí, impresionante. Gracias a Jesús Blanco, Nelson, que no pudo venir esta semana de TV Caricuao, Rafael Fernández en la dirección de Radio Macarao y Manuel Maldonado en los controles. Gracias a ti, Pablo, Rosa Mireya, el Espíritu Santo, productor de este programa, a nuestros queridos radiousuarios. Hoy, como siempre, vamos a analizar el Evangelio 2000 y tantos años después. Siempre digo 2000 y tantos años después porque no tenemos la fecha exacta. Pero vamos a hablar un poquito sobre precisamente lo que estaba diciendo Pedro, la fiesta de San Pedro, la fiesta de San Pablo, la revelación que Dios le hizo a Pedro precisamente y cómo fue fundada la iglesia, pero eso lo vamos a hablar un poquito, lo vamos a ahondar dentro de un momento, Pablo. Bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor, como siempre lo hacemos, para que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros y también a ustedes, usuarios y usuarias, que podamos sacar una gran enseñanza del Evangelio de esta semana. Amén. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de poder usar estas ondas radiales y televisivas para llegar con tu mensaje al corazón de tu pueblo. Bendice estas emisoras, bendice este momento y que tu palabra sea luz y guía para renovar nuestra iglesia y así renovaremos nuestra sociedad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, uno dice que eres Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo,
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos hoy, como decíamos antes, celebrando la fiesta de San Pedro y de San Pablo. Algunas personas se han acercado y me dicen, bueno, padre, pero que son dos santos tan importantes porque cada uno no tiene una fiesta aparte, la tienen los dos. Muy importante esa pregunta porque ayuda a entender que la iglesia que fundamentó Pablo y la iglesia que fundamentó Pedro no son la iglesia ni de Pedro ni de Pablo, son la iglesia, es la iglesia de Cristo. Amén. Los dos estilos, dos formas distintas de organizar y ver la iglesia se unieron para edificar la única iglesia de Jesucristo. Repito, la iglesia no es de Pablo, de Mateo, ni de Santa Rita, ni de San Carlos Borromeo, ni de nada, no. La iglesia es de Cristo y es muy importante. ¿Por qué? Porque se trata de buscar la unidad en la diversidad de la iglesia. Y Pedro y Pablo son dos personas totalmente distintas, radicalmente, yo diría hasta opuestas. Chocaban. En su estilo, sí, chocaban en su estilo, en su manera de ver la concepción de iglesia, pero Dios lo utilizó a Pedro para atraer a los judíos y a Pablo para atraer a los gentiles. Cuando ellos dos se unieron, entonces se hizo la iglesia de Cristo, que es de judíos y de gentiles. O ya no hay judíos y gentiles, sino que se hicieron cristianos sin ninguna diferencia ni distinción, como lo veíamos ayer en el taller de la iglesia que tuvimos en el taller bíblico. Es muy importante también entender, bueno, primero porque Pedro conoció a Jesucristo en vida, en carne y hueso. Nosotros sabemos que Pablo no. Pablo conoció a Jesús resucitado en una experiencia espiritual muy profunda que lo transformó de un perseguidor a un precursor del Evangelio. Entonces son dos percepciones de Cristo distintas, ¿no? Y Pedro se le confió el cuidado de la iglesia, edificar la iglesia. Me parece que es muy importante también en este momento aclarar de que a Pedro lo que dijo, lo que acaba de decir, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, no fue él el que lo dijo, sino fue el Espíritu Santo, que el Padre se lo hizo conocer. Por eso Jesucristo dijo, lo que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta declaración de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, tú edificarás la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, la roca no es Pedro. Se ha insistido mucho a través de la teología y se ha usado este evangelio para insistir de que la roca donde se apoya la iglesia es Pedro, entonces es el Papa y los obispos. Empiezan a especular. No. Donde se apoya la iglesia es la roca, y la roca no es Pedro. Era demasiado débil Pedro para ser la roca que sostiene la iglesia, pues fue un cobarde y negó a Jesucristo, y a los 5 minutos ya estaba tratando de decirle a Jesucristo que tenía que irse del lugar, y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Esto pasa para no endiosar a la gente. Ni el Papa es un Dios, como lo vamos a aprender la semana que viene, ni Pedro es un Dios, ni Pablo es un Dios. Ya Pablo se lo dijo a los corintios, unos son de Pedro, son de Pablo, otros son de Cefa, creo que hablamos de eso la semana pasada. Y él regañó a la comunidad y le dijo, aquí somos de Cristo, porque el único que ha dado la vida por nosotros es Cristo Jesús. Por lo tanto, la roca donde se apoya la iglesia es Jesucristo. ¿Quiénes son Pedro y Pablo? Los que la han levantado, los que la han edificado. Y ellos tienen la tremenda responsabilidad de mantener a la iglesia sobre la única roca que es Jesucristo. Esa es la labor que tuvo Pedro, que tuvo Pablo, que tiene el Papa, que tienen los obispos, que tenemos nosotros los curas, etcétera, y los pastores. Pero no es la iglesia nosotros.
bueno, tú vas a la iglesia de Pablito, allá no, es un disparate, eso no es la iglesia de Pablito. Esa es la iglesia de Cristo, de la resurrección del Señor, de la comunidad cristiana de Ruiz Pineda, donde Pablito presta un servicio y simplemente soy un servidor y más nada, ¿no? Amén, amén, así es. Que bueno, fíjate qué interesante esto, como bien lo estás aclarando, porque es la iglesia de Cristo, a donde estamos llamados. Habrá un día, y lo vamos a ver primeramente Dios, en que ya no existirá que va a ser de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo, sino que va a ser la iglesia, como se ha dicho, la iglesia del Señor. Amén. Amén. Y la veremos en el nombre del Señor. Que la estamos viendo, ya está a las puertas ya. Sí, fíjate que lo dijiste muy bien y qué bueno que hiciste énfasis en eso, de que no te lo dijo, sino el Espíritu Santo, el mismo Señor que reveló que es Dios mismo, claro. Es Jesús. Y eso es importante porque nosotros que estamos estudiando de Jesús y aprendiendo de Jesús, también podemos equivocarnos, porque podemos pensar que estamos estudiando sobre un hombre, pero es más que un hombre, es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Y esa verdad no la revela sino el Espíritu y el estar en esa presencia de Dios. Si no, nos quedamos con un hombre terrenal, un hombre que es incapaz de ir más allá y transformar el mundo. Y es un error que se está haciendo. El reduccionismo es una de las cosas que hemos hablado sobre la teología de la liberación y también sobre la persona de Jesús. Reducir a Jesucristo a un gran revolucionario, a un promotor social. Eso nosotros no estamos de acuerdo con eso. Jesucristo es más que un revolucionario, es más que un promotor social, es el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el Salvador del mundo, el que venía aquí, la imagen perfecta de Dios en la tierra, es Dios hecho hombre. Entonces me parece que es importante hacer ese énfasis. Sí. Como cristiano estamos hablando. Ahora yo quería preguntarte, Pablo, con el permiso de mi hermano Johnny, que siempre está sagaz con sus preguntas. Porque le hice un comentario. Sí. Con respecto a esta parte del Evangelio donde habla de desatar, quedará desatado, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ates quedará atado. Tú como sacerdote, hombre de Dios, que bueno, estamos de aniversario, Pablo, y que en el nombre del Señor ha asumido también, como en ese momento fue Pedro llamado a edificar la iglesia. Tú tienes tu compromiso, ese compromiso también de ayudar a edificar esa iglesia, porque si bien es cierto que la roca es Cristo, ¿verdad? Él llama a personas para que se afiance y darle ese motor, avivar ese pueblo de Dios. Con respecto a esto, a esta palabra, me parece que es muy distintivo, tú como sacerdote, hablar sobre este hecho. Yo creo, y de hecho, por ejemplo, esta semana le estaba explicando a mi hermano Johnny, me tocó a mí atender en el sacramento de la reconciliación a más de 90 personas que van a confirmarse hoy su fe allá en la iglesia. Y uno se da cuenta de que el ejercicio de la reconciliación es precisamente desatar a tanta gente atada con complejos, con miedos, con culpa, con imágenes falsas de Dios. Es decir, es un trabajo agotador, pero es un trabajo muy edificante, donde uno en nombre de Dios precisamente ejerce esa función de guía, de enseñanza, de liberación, porque el sacramento de la reconciliación no solamente es para perdonar al pecador arrepentido y manifestarle la misericordia y el amor de Dios a pesar de sus pecados, sean los que sean. Uno también tiene la misión de desatar, es decir, de liberar y de sanar las heridas que esas cadenas han tenido atadas a esas personas que por muchos años, porque se acercaron gente de 20 años, de 15 años, de 30 años, ¿no? Con un pecado espantoso y con un complejo de culpa, y uno poder tener ese don, porque eso es un don que es prestado. Dios allí actúa, ¿no? A través de uno como ministro, ser un instrumento para liberar, sanar, y personas que estaban cargadas, verla con una sonrisa liberada. Gracias por esta liberación, dale gracias a Dios, a la misericordia de Dios. Es un ministerio precioso. Y también hay que atar. Por ejemplo, son casos muy raros donde hay personas, por ejemplo, que no muestran arrepentimiento, no muestran conciencia, o no quieren cambiar en su vida mal. Entonces uno tiene que decir, mira, yo no te puedo dar la solución, tú tienes que reconocer esto, o tener mayor conocimiento, en caso que yo les explicaba,
o otros problemas de otro nivel que necesita una mayor, sobre todo el pecado del aborto, pasa mucho eso, porque el pecado del aborto siempre es un pecado de complicidad. Y es uno de los pecados más graves que uno tiene que manejar, porque es un asesinato a una de las formas más horribles, a ser indefenso. Claro. Entonces hay personas que ya han tomado, tú lo sientes, que han tomado como si están arrepentidos y ellos muestran el arrepentimiento y ahí no se le tiene que retener perdón, claro, natural. Pero hay veces que hay complicidad por el marido, entonces ella tiene que hablar con él para que por lo menos él también se acerque a pedir perdón por ese pecado común que tuvieron, ¿no, verdad? Porque tanta culpa tienen que mata la vaca como el que le sujeta la pata. Entonces hay una serie de cosas pero ahí hay el don, como tú dices, que Dios a través de la iglesia, porque la comunidad es la que a mí me delega esa función, uno ejerce esa misión. Pero de todas maneras, en este ejercicio de nuestro ministerio, que se llama el ministerio de la jerarquía de la iglesia, que lo ejercemos los obispos, los presbíteros y los diáconos, la semana que viene, como vamos a hablar sobre el óvulo de San Pedro y de todas estas cosas, y del Papa, creo que podemos ahondar un poquito más sobre ese tema la semana próxima. Sí. A ver, Johnny, que... Bien importante, gracias Pablo, porque es una aclaratoria excelente. Porque todo el mundo cree que cuando va al sacerdote y le confiesa sus pecados, se lo confiesa sin arrepentimiento, va a recibir la absolución. Y Pablo lo dijo bien claro. Sí. Te puedes confesar que asesinaste a una persona, pero si no tienes arrepentimiento, pues claro, no vas a obtener la absolución, porque la gente todavía cree que porque Cristo murió por nuestros pecados, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Sí, y entonces señor, nosotros estamos aquí precisamente para aclararle, señores, que no es así. Porque otro tipo de religiones dicen, no, ya Cristo murió por nosotros, o sea que ya nosotros somos salvos. No. Tenemos que trabajar para ganarnos ese reino de los cielos. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Pablo. Vamos a obviar o vamos a apartar un poquito el comentario de lo que fue revelado a Pedro, y le preguntan a nuestro hermano, al padre Pablo, a Rosa Mireya, ¿quién crees tú que es el Hijo del Hombre? Si hubieses tú en ese momento que hubieses estado ahí y te hubiese dicho, Jesús, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que la expresión revelada por Dios es la más completa, pero es importante entender lo que eso significa. Yo puedo repetirlo, dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, pero ¿qué significa eso? Eso significa, la palabra Mesías es la palabra consagrado, ungido, eso es lo que quiere decir ungido. Es consagrado, y eso hay que entenderlo dentro de todo el contexto del Antiguo Testamento. Acuérdense que Pedro, Santiago, Juan eran judíos y ellos conocían el texto de Isaías, que habla sobre el siervo de Dios, el ungido de Dios, que venía a inmolarse precisamente para mostrar el amor de Dios y liberarnos de nuestros pecados. Por eso es el Redentor, el Salvador. Si la palabra Mesías dice muchas cosas, pero que en definitiva después hay que desglosarla para poderla entender. El enviado de Dios, el Salvador del mundo. Por eso al Mesías se le va a poner el nombre de Jesús. Jesús significa en hebreo Salvador. Entonces todas esas cosas implican la respuesta. Y el Hijo de Dios vivo, muy bien lo decía Rosa Mireya, ¿no, verdad? No es un ángel que Dios mandó aquí a encarnarse, ni es San Miguel, ni es otro profeta, como mucha gente lo veía él. Bueno, muchos dicen que tú eres uno de los profetas. No, es mucho más que profeta. Es el Dios encarnado. Es Dios hecho hombre entre nosotros para mostrarnos su amor y su misericordia en la humildad, en todas las características que conlleva el verdadero Hijo de Dios. Y la palabra vivo es muy importante. Amén. Quiere decir que nosotros no creemos en un Dios muerto, ni en un Cristo crucificado, muerto, simplemente. Ni de tabla. Ni de tabla. Eso es, como lo hemos explicado muchas veces, un simple recuerdo para nunca olvidar que Él dio la vida por ti y por mí, y que nos invita a dar la vida nosotros también por nuestros hermanos. Gracias nuevamente a nuestro hermano Pablo, que nos está aclarando precisamente que nosotros no adoramos imágenes. Cuando nosotros vemos un Cristo de madera, solamente nos recuerda cómo murió Cristo por nosotros, ¿no? Porque yo te digo sinceramente, Pablo, a mí me hubiesen hecho esta pregunta y dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque está diciendo el Hijo del Hombre, yo lo hubiese contestado ¿Por qué digo esto? Porque cuando él se refería al Hijo del Hombre, se refería a Jesús.
Cuando decía el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, se refería al hombre como tal. Claro, entonces yo en ese momento iba a entrar en confusión. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. Jesús tiene a Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Bueno, Dios está encarnado en Jesús y por eso es Jesucristo. Cristo viene de crisma, de ungido. Exactamente. Qué importante es la iglesia. Mira, qué interesante, por ejemplo, los bautizos. Ayer bauticé a uno que se va a confirmar hoy y se le unja con el santo crisma. Y el santo crisma consagra y unge a la persona para que sea otro Cristo. Amén. Otro ungido, sí. ¿no? Y eso tiene una importancia tremenda. Y lamentablemente los hermanos de otras denominaciones han perdido a veces esos ritos que hablan mucho de la consagración. Es cuestión de usar esos ritos no para endiosar el instrumento que usamos, sino porque eso dice mucho de lo que es la condición nuestra como bautizados. Sí, fíjate qué importante esto. En mi experiencia personal, ¿no? Mi encuentro con Jesús, para mí fue algo impactante, porque aunque yo decía que yo creía en Dios, que creía en Jesús, ¿verdad? Ese encuentro como tal no lo tenía. Entonces tuvo que venir en principio el Espíritu Santo para llenarme y abrirme a la presencia de todo lo que es de Dios, para entonces empezar a descubrir a Jesús. Para mí fue impactante descubrirlo, porque de momento yo lo veía, bueno, el hombre, ese hombre, y yo decía, bueno, pero ¿quién es? Y no terminaba de entender, y tuvo que ser el mismo Espíritu que en su momento, en su misma dimensión, me fue mostrando. Primero, me mostró al hombre. Ese hombre con unas características específicas, ¿verdad? Y después esas mismas características me fue llevando a descubrir qué es lo que era realmente Jesús, que es el mismo Dios encarnado. Bueno, mira, Rosa, eso que acabas de decir no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, mi padre. ¿Por qué? Y Johnny también lo refería. Nosotros conocemos primero a Jesús. Y después, cuando profundizamos eso, que es lo que le pasó a María Magdalena, descubrió al Cristo. Amén. Por eso Él es Jesús Cristo. Amén. Que la gente por eso es bueno aclararlo. Jesús Cristo. También yo quería, no sé si tiene, porque tenemos que hacer un corte ahorita. Sí, pero antes de irnos al corte, tú sabes que tú hablaste muy bien sobre cuando le dijo sobre ti edificaré mi iglesia, y Pedro, buena esa aclaratoria, Pedro no es la roca, porque Pedro demostró ser una roca no muy sólida. Exactamente. Dejó a Jesucristo. Él es el que tiene el deber de apoyar la iglesia sobre la roca. Y luego viene hay algo que es bien importante, que lo dice el Evangelio. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Cuando dice que no prevalecerán, eso quiere decir que no se quedarán todo el tiempo. Eso no quiere decir que la iglesia no va a ser atacada, ni no va a ser tocada por esos poderes del infierno, sino que no van a prevalecer sobre ella. No la van nunca a derrotar ni a destruir. Exacto. Y eso es bueno verlo, porque en este momento con nuestro papá Francisco Bergoglio vemos que en la iglesia le ha encontrado cualquier cantidad de esas 13 cardenales que viven una vida ostentosa, espectacular, y le digo, mire, amigo mío, la vida de Cristo, seguir a Cristo, no es llevar ese debate todo, lo lamento, usted no puede trabajar conmigo. Se consigue con un superbanco y unas corporaciones, no, precisamente, entonces se va a lo que es Pedro, o donde fue fundada la iglesia. No, Pedro no tenía banco, Pedro ni siquiera sabía leer, Pedro era un pescador, de cristiano. Y entonces, lamentablemente, ese es lo que es el banco con la iglesia y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de la iglesia, la formación, el Vaticano allá en Italia, en Roma, nos conseguimos con que ha sido una iglesia muy comerciante y todo este tipo de cosas. Entonces la gente dice, no, pero si el Vaticano tiene banco y el Vaticano tiene bienes y el Vaticano está lleno de oro y el Vaticano llegó todas esas cosas, pero precisamente nos dice la palabra que eso no prevalecerá sobre la iglesia, y eso lo estamos viendo como que quien dice visiones realmente de lo que es la iglesia como debe ser. Yo diría, me fui un poquito más allá, como visiones del fin de... Bueno, por eso es que la iglesia no se apoya en el Vaticano, la iglesia se apoya en Cristo. Exacto. Así es. El Vaticano puede cumplir una misión, pero allí no es la iglesia, no son los curas, eso lo dijo también Francisco. Vamos a traer un comentario
para no alargar más este punto, porque la semana que viene vamos a retomar este punto, ¿no? Hablando sobre la función del Papa en la Iglesia, y no solamente para los católicos, sino para los evangélicos. Han habido hombres y mujeres a través de la historia que han sabido con humildad llevar a cabo esta misión. Fueron papas, Juan XXIII, que logró la inspiración del Concilio Vaticano II, que se lo reveló nadie de carne y hueso también, como a Pedro. Y es importante saber que aunque Pedro no es la roca, sin embargo, Cristo le confió el cuidado de la misma para mantener la fe en lo que significaba esa declaración de fe. Esa es la responsabilidad que tiene, señor. A pesar de su debilidad. Cristo escoge gente débil y pecadora como él, pero que lo ama profundamente, porque él sabía que Pedro, aunque era débil y que era cobarde, pero lo amaba. Y para Cristo lo mejor es amarlo. Sí, amén. Señor. Hoy estamos rindiendo homenaje en este fin de semana a dos hombres, a dos gerardos de la iglesia, como lo fueron el padre Juan Vives Uriá, de feliz memoria, y el padre Francisco Rondón. De ellos vamos a hablar en la segunda parte, pero antes yo quisiera, en vez de un editorial, vamos a usar una declaración: la patria es América, que lo dijo el padre Vive en su último homenaje posvida, la última, allá en Teresa Carreño, que fue histórico, y hemos traído aquí las mismas palabras del padre Juan Vive. Vamos a ver si logramos que Manuel nos las ponga para oírla de su propia voz. Y después en la segunda parte seguimos comentando de este hombre grande que hoy hacemos también memoria y honor a su misión, a su inspiración, porque también fueron inspirados por Dios los dos. Escuchamos entonces la declaración del padre Juan Vive y enseguida estamos con la segunda parte de nuestro programa de hoy. La justicia y el respeto a los derechos humanos y de los pueblos, porque sin justicia para todos no hay paz para nadie. Y la justicia es el fundamento de la paz. Mientras las legiones romanas, y lo repiten hoy los imperios que se creen dueños del mundo, dicen como ellas: si vis pacem para bellum, si quiere la paz, prepara la guerra. Nosotros decimos con las voces proféticas de 740 años antes de Cristo, Isaías, y después retomar a Jesús y todos los cristianos y no cristianos: la paz es obra de la justicia. Y una frase hermosa que tiene, que da luz cuando uno contempla los acontecimientos del 11 de septiembre va a cumplir un año allá en los Estados Unidos. La justicia produce la paz, la tranquilidad y la seguridad para siempre. Por tanto, si quieres la paz, trabaja por la justicia. Es una tarea en que ustedes están. Y les dedico con este amor a una obra que estamos preparando, será la gloria mestiza sobre anfictionía. Somos un pueblo de marcha, forjando el destino de la integración. Solidario indio, el negro y el blanco, en sueños y afanes de liberación. La patria es América, mestiza, mulata, guaraní, mapuche, quechua, aymara, la del dios azteca y la Biblia maya, la del son caribe, el tango y la samba. La patria es América, ternura y abrazo de un pueblo que ama su tierra y su sangre, que canta la vida y se hace hermano del árbol, la arcilla, el cóndor y el agua. La patria es América, unida en un sueño, ser nación de pueblos, ser más que folclore y más que paisaje, tan lindos que son, ser la patria grande de todos los rostros que buscan su cielo. La patria es América, tierra codiciada, piratas y narcos, colonia y misión, el dios del imperio, dinero y espada, la invada y saquea en nombre de Dios. La patria es América, la cuna y semilla de libertadores contra la opresión, de la resistencia,
a la independencia. Con la Guadalupe, la liberación. La patria frustrada por años perdidos alienta esperanzas en la fe de ustedes. Crecer solidarios ante el despotismo con moral y luces para un mundo nuevo. Somos tierra nueva con fuerza de viento. Queremos la vida y la libertad. Tejer la bandera con nuestras culturas y parir un mundo de justicia y paz. Amén.